pero no, es un grande, grande. Bueno, listo, a ver, ya estoy grabando, así que pueden hacer las preguntas. Profe, a mí me quedó medio incompleto, o sea, cuando tomaba apuntes lo de que la medida también era logos, o sea que logos aparte de pensamiento era medida. Eso me faltó como explicarlo. No, medida, tenés que entenderlo no como lo entendemos nosotros, sino medida, ahí quiere decir que la totalidad se gobierna no de un modo arbitrario, esto es de un modo regulado, esto es de un modo previsible. Y en ese sentido, en tanto el logos es pensamiento, el logos como pensamiento, o en tanto pensamiento también es algo regulado, es armonioso, ¿no? Entonces, en ese sentido podés pasar del término medida al término logos. ¿Por qué? Porque hay ciertas propiedades de lo que significa el término medida y ciertas propiedades de lo que significa el término logos que los vuelven de algún modo equivalentes. Pensá que siempre Heráclito está hablando en términos metafóricos. Las palabras no tienen un sentido unívoco, no es que significa perro, significa perro. Como permanentemente hace uso de las metáforas, entonces ahí hay cierta ambigüedad. Entonces, cuando habla de medida, está hablando de que hay algo que tiene una legalidad. Y esa legalidad, y esto tiene que ver con el trabajo práctico, esa legalidad indica la posibilidad de la inteligibilidad. Cuando digo inteligibilidad, quiero decir, el logos puede ser comprendido. A eso me refiero con inteligibilidad. Y en ese sentido, el de la inteligibilidad, podemos hacer una línea de continuidad entre Parménides y Heráclito. Porque para Parménides lo que es debe ser uno. Y si vos te fijás, si el logos es como el fuego que se manifiesta de muchas maneras y es también uno, ahí tenés una cierta unidad. O sea, ni a Heráclito, ni a Parménides, ni a nosotros nos es posible pensar una diversidad sin reglas. O sea, el pensamiento por naturaleza necesita que aquello que es pensado se comporte de un modo regular. Y al comportarse de un modo regular, eso lo vuelve inteligible. Volver inteligible algo quiere decir que es previsible. Y que es previsible significa que le es pertinente que haya leyes. Y las leyes remiten siempre a una identidad. Hay una cita de Heráclito que nosotros no nos referimos que dice, una cosa lo sabio, ver que todas las cosas se gobiernan a través de todo, ¿no? Hola, Sofía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las cosas, si bien se manifiestan de muchas maneras, son una sola. No sé si te sirvió. Sí, gracias. Bueno, estamos con las preguntas, Sofía. Patricio, vos tenías una. No, yo se la hice. Ah. ¿La del No, libro era? No se la hice todavía, perdón. Ah. Para mí lo consigue, o si lo tiene en PDF, el libro este que es La Ciencia. ¿Qué es la ciencia? De Foucault. Ah, bueno. Yo lo que les digo es que ahora en un rato voy a poner en el campus los 3 textos para Platón, ¿sí? Y vayan preparando el trabajo para el viernes que viene. Jefe, ¿qué tal? Bueno, primero que nada. Hola, Martín. ¿Qué tal? Yo tengo como más o menos, lo de Heráclito sí lo entiendo, lo que me está costando entender es lo de Parménides porque yo no estuve en las clases, igual estoy mirando los videos, pero me cuesta entenderlo, no Bueno, entiendo pero muy bien. O sea, sé específico. hay una frase que decía algo del ser, no me acuerdo, del ser pero no ser.
no sé, tengo que verlo de vuelta, la verdad, pero justamente la parte de Parménides no entiendo casi Bueno, nada. lo primero, para Parménides, Sí. vamos a hacer un resumen, ¿sí? Sí, por favor. Primero lo que dijimos fue que dónde nació es importante. ¿Alguien me puede precisar por qué es importante el lugar donde nació Parménides para entender el pensamiento de Parménides? Porque ahí surgió el pensar. Surgieron dos corrientes, que una dio atención a los fenómenos de la fisis y la otra en el pensar terapéutico. ¿Pero dónde nació Parménides? En El el sur de Asia Italia. menor. No, Efes, ¿puede ser? justamente. El que nació en Sur el de Asia Italia. Menor es Heráclito. Parménides nació en el sur de Italia. Claro. ¿Sí? ¿Y qué pasaba en el sur de Italia en ese momento? ¿Cuál era la atmósfera espiritual en el sur de Había Italia? muchos chamanes. No, muchos chamanes. No. Era la época en la que se estaba cambiando de pensamiento, ¿no? O sea, de que estaban Bueno, pasando pero del ¿qué tema es del lo que mito había fundamentalmente en el sur de Italia? Aparte de mafiosos. No sé. Estaban las sectas filosófico-religiosas. ¿Qué aspecto del poema de Parménides nos acerca a las sectas filosófico-religiosas? El tópico común del viaje de la oscuridad a la luz. Exactamente, o sea, ese tránsito que podemos decir que está teñido de una religiosidad esotérica, porque parecería que en esas comunidades, como en la secta pitagórica, el viaje de la oscuridad a la luz es un tópico común, es algo usual, y Parménides lo utiliza. Ahora, ¿a través de qué tipo de expresión habla Parménides? Poesía. Es un poema. ¿Y por qué escribe un poema? Todo esto es para vos, Martín, y para todos. Sí, estoy escuchando. ¿Por qué escribe un poema? ¿Por qué no usa la prosa, que ya era la manera usual de comunicar el pensamiento? ¿Silencio? Estoy pensando en la diferencia de poema y prosa. Primero, ¿qué poesía usa? ¿Qué metro político utiliza Parménides en su poema? Que no rimaban. Los hexámetros, ¿sí? Examen. ¿Y quién escribió en hexámetros? Homero y Hesiodo. Hesíodo y quién? Y Homero. Y Homero. Bueno, ahí hay un indicio de que, primero, que el hecho de utilizar el hexámetro es una suerte de gesto reverencial hacia el pasado. Porque en ese pasado era la manera normal o común de comunicarse la poesía. ¿Cómo se comunica la sabiduría? A través de la poesía. Entonces ahí queda un elemento. Además, usa hexámetro, que es el metro, como decíamos, de Homero y Hesíodo. Y además, ¿de qué tipo, cuál es el carácter del poema de Parménides? ¿Cuál es si le encontrásemos un carácter, cuál sería? La metáfora. No, eso Heráclito. si hay metáforas que no usa Parménides. Si es lo que no usa, son metáforas. Es un poema didáctico. Esto es, la poesía es el instrumento que utiliza Parménides porque es más fácil de recordar. Esto es, hace más fácil el aprendizaje. Recuerden que en general los libros eran muy escasos y muy caros, y también se acuerdan que hablamos alguna vez que todos los textos clásicos están escritos en mayúsculas, lo cual indica que los textos son un complemento de la oralidad. Los textos son escritos para ser leídos en voz alta. ¿Se acuerdan quién fue el primero que testimonió de alguien que leyese en voz baja?
San Agustín en el siglo V, después de Cristo, bueno, si es San Agustín, tiene que ser después de Cristo, que le sorprendió ver que San Ambrosio leía en voz baja. O sea que, bueno, Parménides utiliza la forma del poema de algún modo como una reverencia al pasado, porque usa el hexámetro y además el poema tiene un espíritu didáctico. ¿Por qué? Porque la poesía es más fácil de recordar, más comprensible para esa época que la prosa. Y decíamos también que el viaje que emprende Parménides es un tópico común en las sectas esotéricas del sur de Italia. Pero también dijimos que el esoterismo en el poema de Parménides concluye cuando se abren las grandes puertas de la morada de la diosa le toma la mano y le dice, joven, ¿no? Ahí se termina todo el carácter, digamos, religioso, y lo único de ese carácter que permanece en el poema es que Parménides se calla. ¿No? Parménides escucha. Y ahí tienen, de algún modo, una impronta de carácter religioso, porque el mortal debe estar atento y en silencio a lo que dice el maestro, en este caso la diosa, ¿no? La otra cuestión que separa a Parménides de las sectas filosófico-religiosas es que Parménides no está en un estado de alteración mental, digamos. No es el alma de Parménides la que viaja, él no está en un estado de excepción, sino que podemos decir que lo que resulta relevante en el modo de estar de Parménides en ese tránsito es la atención. O sea, está atento. Y recordemos de paso que la atención no es una capacidad intelectual en particular, sino que es el énfasis que le damos nosotros a una actitud. O sea, recordamos con atención, cuando prestamos atención, queremos decir percibimos con atención, reflexionamos con atención. O sea que si hay un aspecto psicológico que define la actitud de Parménides frente a la diosa, es la atención. O sea, Parménides lo que quiere es conocer. Y aquello a conocer no es una cuestión particular acerca de algo particular. No quiere saber acerca de los animales, de las plantas, de los dioses, de la tierra, no. Quiere conocer lo que es. Y lo que es tiene el carácter de la eternidad. Y ahí voy a lo que vos decís, preguntabas, Martín. Una vez que se instala delante de la diosa le dice, primero le prohíbe algo, que no puede ir por el camino de lo que no es. Que hay tres caminos, que de lo que es y no es el mundo en el que nosotros vivimos, y que ella le va a enseñar el camino de lo que es. Y aquí hablamos de la diferencia entre el ser y el ente, ¿se acuerdan? Ser es aquello que hace que el ente sea. Y la diferencia era que, siendo que el ser es lo que hace que el ente sea, el ser no es ningún ente. O sea, el ser no es algo que podamos nosotros captar como un objeto, que podemos percibir como algo, sino que es más bien aquello que pone las condiciones para que un ente sea. ¿Cuáles son las condiciones para que el ente sea? Sí, Patricia. Aquello que pone o impone. Bueno, lo que más te guste. Quizás sería mejor la palabra dispone. ¿Cuáles son las...? Sí. ¿Qué podría ser un ejemplo de ser o de ente? El ser no lo podés definir, porque cuando lo definís lo convertís en un ente. Entonces apelamos a un ejemplo que es el horizonte de sentido. Recuerden, decíamos, el famoso ejemplo del celular, no sé cuántas veces lo hemos dicho, ¿se acuerdan?
Sí, sí, sí. El celular nosotros para un una celular, persona de una cultura diferente puede transformarse en un ente arrojadizo, ¿sí? Y para una persona de nuestra cultura es un celular que sirve para tantas cosas, ¿no? ¿De qué depende el ser de ese ente llamado celular? Del horizonte espiritual del que proviene o el que tiene una determinada persona. Ese horizonte espiritual no es ninguna cosa en particular. No podemos decir es esto o lo otro, pero sí podemos decir que ese horizonte espiritual es lo que le otorga el ser a ese ente que llamamos celular. ¿Está, Martín? sí, sí, sí. Básicamente que es por lo que conocemos antes del celular, ¿no? Claro, pero no es un conocimiento específico, ¿eh? O sea, el horizonte es como que nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de los seres vivos, cada uno de los seres vivos racionales, por lo menos, tiene un mundo que lo rodea. Ese mundo es el horizonte de sentido y es el que hace que las cosas se nos sean familiares. El solo hecho de poder deslizarse por la casa de cada uno, de hacer lo que va haciendo, es porque hay un horizonte de sentido que le va otorgando a las cosas su propio sentido. En el caso de Parménides, no es cualquier cosa aquella a la que le está disponiendo los caracteres, sino a lo que es, a lo que verdaderamente es. Y por eso dice que lo que es inengendrado. Y ahí está tu problema, ¿no? Sí. Cuando dice que es inengendrado, dice que sí. Y ahí aparece esta famosa reducción al absurdo, que es la primera vez en la historia del pensamiento que se usa cuando dice lo que es inengendrado, porque si hubiese sido engendrado, ¿quién lo habría engendrado? Pregunto. Claro, ¿Eh? claro, claro. Lo otro de lo que es. Y lo otro de lo que es, ¿qué es? Lo que no es. Y lo que no es no puede dar lugar a lo que es. Por eso lo que Me es explota la cabeza cuando dices eso. inengendrado. Pero es muy simple, es la lógica más elemental, más básica. Algo es o no es. ¿Sí? Bueno, con todo esto, lo que está instalando Parménides es el carácter de las cosas que son verdaderamente. ¿Cuáles son las cosas que son verdaderamente? Aquellas que no cambian. Porque lo que cambia no se puede conocer. Claro. ¿Cuáles son los entes inmutables que ustedes conocen? Por ejemplo, los entes matemáticos. Dimos el ejemplo del teorema de Pitágoras. Ustedes estudiaron el teorema de Pitágoras en la secundaria, ¿no? Bueno, sí, sí. ¿Cuántos individuos a lo largo de la historia han estudiado el teorema de Pitágoras? Miles de millones, ¿no? Sí. ¿Cambiaron esos individuos? O sea, ¿su espíritu cambió cuando aprendieron el teorema de Pitágoras? Por supuesto que sí, porque incorporaron algo que antes no estaba. Por lo tanto, eso produce un cambio. ¿Cambió el teorema? No, bueno, nunca. Ese es el tipo de entes a los que se refiere Parménides como aquellos verdaderos, aquellos inmutables. ¿Mm? Ahora sí me queda claro. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, los elementos para construir el horizonte de sentido es lo mismo que las condiciones, ¿no? Es que el horizonte de sentido no tiene elementos. Esa es una cosa un poco más compleja, porque si estuviese constituida por elementos, esos elementos serían entes. Y los entes no son los que le dan sentido al ente. Lo del ser es una cuestión un poco difícil de entender. Por eso es mejor quedarse con el ejemplo que les doy del individuo, de ambos individuos frente a un ente determinado. Después, con el correr del curso, vamos a ver si ahondamos un poco más en esta diferencia entre el ser y el ente. Ocurre que durante la historia del pensamiento occidental, permanentemente se confundió al ser con un ente
con un ente potente, por ejemplo Dios, ¿no? O sea, el pensamiento orientó su carácter de fundamentación hacia decir, bueno, en realidad el fundamento de todos los entes es un ente supremo, Dios, o la naturaleza, o las relaciones económicas de producción, no importa. Durante toda la historia de Occidente hubo esa confusión entre el ser y el ente. Pero de hecho, si nos atenemos a los primeros pensadores, que son Heráclito y Parménides, en ningún caso eso que es el fundamento es un ente. Esa es la diferencia con lo que vendrá después. Ahora, ¿cuál es el carácter esencial de ese ser? Es, en el caso de Parménides, la inmutabilidad, la falta de partes, la homogeneidad, la unidad. Todo esto que dijimos al principio es lo que funda en Occidente el pensamiento metafísico, porque piensen que después, cuando a lo largo del tiempo Platón, Aristóteles, los medievales, Kant, pensaron lo que es, lo pensaron como inmutable. Por eso, esa es la importancia de Parménides, de haber fijado de una vez y para siempre cuál es el carácter que debe tener lo que fundamenta. Y ese carácter es el de la inmutabilidad, el de la eternidad. Y eso es una forma del tiempo, como que la naturaleza del ser está íntimamente asociada a la naturaleza del tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que no pasa. ¿Cuál es el tiempo que no pasa? La eternidad. Pero bueno, ese es otro tema mucho más arduo. Simplemente lo que nosotros tenemos que aprender de Parménides es que él fija cuáles son las condiciones de algo que es. Las condiciones de algo que es están ensambladas con el carácter de la eternidad. Y la eternidad es el carácter de aquello que tiene la naturaleza de la inmutabilidad, de la falta de partes, de la homogeneidad, de que es inengendrado. Bueno, todas esas notas, fíjense ustedes si después no son las que se le adjudica a Dios. Y no solamente a Dios, porque las ideas platónicas también tienen ese carácter, y el motor inmóvil de Aristóteles también, y el Dios judeo-cristiano también. Y si van más allá en Nietzsche, la voluntad de poder también tiene esa misma naturaleza. Se dan cuenta como que hay algo que se fijó como una marca en la mente de Occidente, que es asociar el ser con el tiempo. Pero no cualquier tiempo, sino el tiempo de la eternidad. Pero como les digo, eso nos excede en este momento. Simplemente digamos, Parménides es aquel que por primera vez pensó el fundamento de lo que es a través del tiempo, y ese tiempo es la eternidad. Y por otra parte, lo que hace Parménides es ser una especie de pionero, porque con el solo pensar se dan cuenta que no recurre de ninguna manera a ningún elemento de la naturaleza, ningún elemento sensible, sino que de lo que habla Parménides es de algo a lo cual nosotros solamente podemos acceder a través del pensar. No hay nada en el discurso de Parménides que tenga que ver con la experiencia sensible ni con la experiencia en general. Hay como una especie de ruptura absolutamente tajante entre el orden del pensar y el orden del devenir. El orden del devenir es el orden de la experiencia, el orden de las cosas que están permanentemente cambiando. Bueno, ¿está más o menos? Sí, sí, me quedo. Sí, sí. Entendí bastante. Sí, Patricia. Esto que decía que Parménides desea conocer lo que es lo que le da inicio a la ontología, ¿o estoy equivocado? Claro, eso, digamos, en esa pregunta por lo que es, está la ontología. Es la ontología. Porque no pregunto por un aspecto de lo que es. Por ejemplo, si yo me pregunto por
qué cosa es un ser vivo, ya no estoy preguntando por la totalidad, sino que estoy orientando mi atención hacia un aspecto de la totalidad. Además, ese aspecto de la totalidad es un aspecto que es observable. Yo puedo, a través del pensamiento y a través de la observación atenta, determinar la naturaleza de los seres vivos. No importa el resultado, si me va bien o mal. Pero puedo fijar la atención en algo que de algún modo se manifiesta, se aparece. Eso que se aparece es susceptible de ser descrito, ¿no? Es susceptible de ser conocido a través de la observación. El problema que tenemos con la ontología es que aquello que debemos observar no es algo que aparece a través de los sentidos, sino que es un puro, uso una palabra por ahí no muy adecuada, fenómeno intelectual. Es algo que solamente surge o se ve con los ojos de la mente, no con los ojos del cuerpo. Por eso es de algún modo lo que hace Parménides es una especie de milagro, y por otra parte, por eso cuesta un esfuerzo de abstracción poder estar en una suerte de diálogo con Parménides, ¿no? Porque en realidad comprender filosofía significa poder conversar con los filósofos, si se pudiera, ¿no? O en sentido metafórico, si ustedes quieren. Bien, ¿y de Heráclito no tienen preguntas? Yo no. Profe, cuando dijo el logos le otorga inteligibilidad a las cosas, ¿qué significa eso? Que dijo la clase pasada. Sí. Es que cuando, de Heráclito me estás hablando, Heráclito Sí, cuando Heráclito. habla del logos, no distingue el logos que es nuestro pensamiento del logos que regula la totalidad de las cosas. Por eso dice, no escuchándome a mí, sino al logos. Esto es, lo que hace que algo se vuelva inteligible es que ese algo se comporta de un modo tal que puede o que es susceptible de ser alcanzado por el conocer. ¿A qué me refiero con esto? Dimos un ejemplo, creo, de alguien que se pone a investigar una especie de hormiga, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Bueno, no importa. Supongamos que aparece una especie nueva de hormigas en algún lugar del Chaco formoseño. Entonces somos nosotros biólogos y nos vamos a estudiar a esa especie de hormiga. ¿Qué es lo que hacemos? Dijimos, lo primero que hacemos es observar. Observamos y anotamos. Ahora, ese observar, ese anotar, ese describir, ¿es un escribir o un describir orientado? Claro que es orientado. ¿Qué es lo que yo busco? Busco en el comportamiento de las hormigas determinadas regularidades. ¿Para qué? ¿Cuándo puedo yo decir que conozco el comportamiento de esos seres vivos de las hormigas del Chaco formoseño? ¿Cuándo puedo decir que existe una determinada regla, una determinada medida en su comportamiento? Ahí puedo decir que conozco. Ahora, para Heráclito, el modo de comportarse, los fenómenos que acontecen en el universo, la legalidad de aquello que acontece en el universo, no es otra que la de nuestro pensamiento. Porque si no, jamás podríamos conocer. O sea, él encuentra, esto en realidad viene de los pitagóricos, que lo vamos a ver a partir de la clase que viene, pero se nos adelanta. Saben ustedes que los pitagóricos son los primeros que pueden describir matemáticamente un fenómeno que ocurre fuera de la mente. Y ese fenómeno es la relación que existe entre el sonido de las cuerdas y el tamaño de las cuerdas. Esto es,
que cuando las cuerdas tienen una determinada proporción entre sí y son tocadas a la vez, dan un sonido armónico. ¿Sí? ¿Sabían eso? O cualquiera que haya estudiado un poco de música sabe eso. Esa relación que produce la armonía es lo que los pitagóricos describen matemáticamente. Esa descripción matemática que es capaz de describir de un modo riguroso el comportamiento de algo que está fuera de nosotros, porque la lira no es algo que está acá, está ahí afuera. A los pitagóricos se les encendió la lamparita y dijeron, entonces las leyes que rigen el universo que está fuera de nosotros tiene algo que ver con las leyes que rigen algo que está dentro de nuestra cabeza que llamamos matemática. Eso es de algún modo una continuación de lo que pensaba Heráclito. Y aún más, Galileo Galilei, en el siglo XVII, si mal no recuerdo, dice esta frase: Dios ha escrito 2 libros. Uno es la Sagrada Escritura y el otro es la naturaleza que está escrita en caracteres matemáticos. O sea, esta idea de que la legalidad que rige el cosmos no es otra que la legalidad que rige al logos o al pensamiento, ya está implícita en Heráclito. Entonces, cuando yo conozco de un modo adecuado el modo de ser de la física, es porque estoy reconociendo que mi pensamiento no es diferente que el modo de ser de las cosas, sino que hay una suerte de continuidad entre los fenómenos que ocurren fuera de nosotros y los despiertos. Porque esto, saben que Heráclito es un pensamiento aristocratizante, ¿no? O sea, no es alguien que piensa que todos los seres humanos tienen las mismas capacidades y oportunidades, sino que el 99,9% de los humanos son gente que está totalmente entregada a la ceguera de los sentidos. Y son muy pocos exclusivos los que son capaces de pensar. Fíjense que Heráclito se retira a las montañas, se va a vivir solo, porque no tolera a sus conciudadanos de Éfeso. Fíjense que hay una cita diciendo que Heráclito está jugando con los chicos y le dice, es mucho mejor hacer esto que estar perdiendo el tiempo con ustedes, ¿no? O la otra cita, que esa es una cita de Aristóteles, que unas personas curiosas quieren ver cómo vive un sabio, y estaba Heráclito calentándose las manos en la cocina, los ve y le dicen, entren, entren, porque aquí también están los dioses. Como diciendo, la divinidad no es algo que acontece en los templos o durante las celebraciones. La divinidad es lo que está más cercano a nosotros. Solamente tenemos que descubrirlo. Y el descubrimiento de la divinidad en nosotros no es sino el efecto de estar atentos, o en otros términos, de ser despiertos. ¿Sí? Quedaron mudos. Está por terminarse. Recuerden que yo voy a tardar un ratito hasta que no le cambie el nombre y lo grabe. No volvemos, que pues ya perdimos una clase por eso. ¿Sí? No la perdimos porque la dimos de nuevo. ¿Qué extensión tiene que tener el trabajo del viernes, profe? ¿Cómo? ¿Qué extensión tiene que tener el trabajo del viernes? Otro. No se preocupen por eso, traten de hacerlo bien. Y hagan un buen trabajo. Que no tenga 2 páginas, que tenga más, 3 o más. ¿Sí? No es tan complicado. ¿Sí? Hagan el esfuerzo, porque así aprenden. Sí. Si hago, ¿qué? Profe, tiene que ser de la continuidad, no de Parménides y de Heráclito. ¿Cómo vas a hacer? Un buen resumen
con una pequeña orientación acerca de Parménides y Heráclito. La orientación es qué hay en común entre ellos y qué es lo que no hay en común entre ellos. ¿Sí? Citen bien, fíjense las normas, si pueden poner la bibliografía, pónganla, así se van acostumbrando, así se les hace una matriz en la cabeza para cuando tengan que escribir algo para cualquier materia. Piensen que tienen un universo de por lo menos 30 materias por delante cuando estén ya en la carrera. Y en esas materias, seguramente en la mitad de esas materias van a tener que hacer un trabajo escrito. Y ese trabajo escrito tiene que ceñirse a estas normas. Y si las aprendemos ahora es mucho mejor, porque ya tienen la cabeza, o fíjense cualquier, en internet, cualquier ensayo, cómo está hecho. Eso le iba a decir, profe. ¿Usted de casualidad no tiene algún trabajo donde tenga las normas? Bueno, después les pongo uno mío, uno de mi hijo, les pongo ahí en la... Igual, ahora para el tema de Platón, van a tener que leer un escrito mío que se llama Platón. Buenísimo, buenísimo. Ahí si quieren está también cómo se hace. Es un método. Cuando lo aprenden una vez, lo aprenden para siempre. Bueno, volvemos en 3 minutos, ¿sí? Porque falta 1 minuto. Así hablamos del trabajo, me siguen preguntando, y hablamos de cómo vamos a hacer con Sócrates, Platón, que es lo próximo que nos va a ocupar. Hasta dentro de 5 minutos, ¿sí?